Vamos a seguir con nuestro estudio de Segunda de Juan, especialmente de la frase que estamos viendo en nuestro texto clave, mirad por vosotros mismos. Segunda de Juan, nuestro texto clave ahí es el versículo 8. Segunda de Juan 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Estamos viendo... Un segundo nomás. Estamos viendo este texto de Segunda de Juan y también empezamos a ver por la frase esta, mirad por vosotros mismos, cómo se repite en las Escrituras esta enseñanza. Y hace unos mensajes que estamos en Hechos capítulo 20, hemos avanzado ahí desde el versículo 17 hasta el 28, y nuestro texto clave ahí es el 28. Entonces, por este cuidado que Dios nos manda de mirar por nosotros mismos, hemos visto como también el apóstol Pablo habla a los hermanos en Éfeso a través de los ancianos y muestra su testimonio, y llega a este punto donde les dice, habiendo visto esto, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, vimos que todo el rebaño de Dios fue adquirido por precio. Ese precio fue la sangre preciosa de Cristo. Jesús pagó el precio con su propia vida y lo hizo para redimir las almas de entre todos los condenados. O sea, entre todos los condenados, Él dijo, yo voy a tomar un pueblo para mí mismo. Todos estábamos condenados y de entre todos ellos, dijo, yo tomo un pueblo para mí mismo, lo voy a pagar y lo voy a pagar con mi propia sangre. Entonces Él así redimió un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y con ese mismo amor eterno, ese mismo cuidado eterno que Dios tiene, porque nos conoce desde antes de la fundación del mundo, Él cuida a su iglesia. Y cuida a su iglesia dándole los medios de gracia para que de los que el Padre le dio a Cristo no se pierda ninguno. Entonces Él cuida de los suyos. Por eso nos dejó su palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para que no nos apartemos del camino, ni a diestra ni a siniestra, sino que podamos seguir la verdad en amor. Ahora, por su cuidado, por el cuidado que Dios tiene para con nosotros a través de la iglesia, Él nos dio dones, como describe Efesios 4, para que velen por nuestras almas, como dice Hebreos 13:17, para que nos amonesten con la verdad, o sea, los necesitamos realmente, y así nos puedan ir guiando en el camino que nosotros debemos andar. Esa es la tarea, básicamente. Nos cuidan, miran el camino, nos alimentan con lo que es necesario para que así nosotros sepamos el camino por el que tenemos que andar, y si estamos andando mal, podamos corregir. Entonces, la palabra, la iglesia y los hermanos son los muros que resguardan la ciudad para que ninguno de los suyos se pierda, se extravíe. Están rodeando la ciudad, ¿no? Entonces, cuando uno quiere salir del camino, cuando uno quiere salir del lugar que Dios le ha dado, o nos frena la palabra, o nos frena la iglesia, o nos frenan los hermanos, son esos medios de gracia que son como muros que no permiten que nos desviemos, que salgamos. Y realmente, para salir, siempre se debe saltar algo de esto. Uno tiene que saltar. Para salir tiene que saltar estos medios de gracia, tiene que obviarlos, tiene que negarlos, dejarlos de lado, pisotearlos, y es la única forma que puede salir. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado de nosotros mismos, examinar constantemente nuestro corazón y fortalecernos en el Señor para no apartarnos de la verdad. Examinarnos a nosotros mismos constantemente, fortalecer en el Señor nuestro corazón para no apartarnos de la verdad. Recuerden nuestros textos claves, 2 de Juan 8 y Hechos 20:28, que lo vuelvo a leer, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Vamos a seguir viendo cómo la verdad desnuda un camino perverso, y hoy vamos a ver que hay que velar. Velar, ese es el punto, ¿no? Velar. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a recordar siempre su palabra y a seguir el camino que nos marca la verdad. Oremos. Nuestro Padre, nuestro buen Dios y Señor, te damos muchas gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por su obra completa y perfecta, que nos permite conocerte y que nos permite ver tu verdad, como tú la has dado, y conocer tu voluntad y conocerte a ti, ver la profundidad, la grandeza, la dimensión de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, y también, Padre, poder discernir tu voluntad para andar como debemos andar y poder darte la gloria en todo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a recordar siempre tu verdad, y no solamente a recordar tu palabra, Padre, sino a guardarla, a ponerla por obra, a seguirla. Gracias, Señor, por este tiempo con mis hermanos. Te ruego, Padre, que me des sabiduría de lo alto, que me ayudes a ver las cosas como tú las ves, a poder compartir fielmente el mensaje, a que tu iglesia sea edificada por tu palabra, Señor, y que aquellos que no te conocen se arrepientan y vengan a Cristo. Gracias, Señor, por todas tus bondades. Gracias, Señor, por Cristo una vez más. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cómo podríamos ver el pasaje de hoy? Vamos a avanzar unos versículos más y creo que claramente lo que vemos es un peligro latente. Es un peligro que está en la iglesia. Es un peligro que está alrededor de la iglesia. Es un peligro que está siempre presente. Ahora, recién decía cómo Dios cuida de nosotros, nos pone esos muros, esos medios de gracia para evitar que nos extraviemos, y no solamente eso, sino que Dios cuida de su pueblo, cumple sus promesas y guarda los suyos hasta el fin. Es algo que Dios dijo que iba a hacer y lo va a hacer. Pablo le recordaba eso a los hermanos en Filipo, diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces hay una convicción de este cuidado de Dios, de que no depende de nosotros, sino de Él, de que Él es el que guarda, de que Él es el que sostiene, Él es el que nos hace perseverar hasta el fin. Así que, bueno, gracias a Dios por la obra de Cristo, que es suficiente. Entonces, todos los redimidos por la sangre de Cristo, en base a las promesas de Dios, en base a la verdad de la palabra, los redimidos por la sangre de Cristo, y hago el hincapié en los redimidos, porque tenemos que entender que las promesas son para los redimidos. Las promesas son para los que Dios compró con la sangre de Cristo, no para cualquiera, no es aplicable a cualquiera, no es una promesa para alguien que simplemente está en una iglesia. No, esta es una promesa para los redimidos de Dios, no para los religiosos, no, es para los redimidos de Dios. O sea, Dios no malgasta sus recursos y mucho menos va a malgastar la sangre de Cristo. Él usó efectivamente la sangre de Cristo para los que Él quiso redimir, para pagar por todo su pueblo, y de ninguna manera va a perder alguno, porque eso sería como decir que la sangre de Cristo fue dada en vano. Entonces, todos los redimidos por la sangre de Cristo jamás, jamás, hermanos, serán arrebatados de la mano de Jesús y del Padre. Y de ninguna manera y por ninguna cosa creada serán separados del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Son promesas del Señor, son promesas que están en su palabra, cosas que dijo Cristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, me conocen, están en mis manos, en la mano de mi Padre, y de ahí nadie las puede arrebatar. Nadie es mayor que mi Padre, yo y el Padre somos uno. Todas las promesas giran en torno a la obra de Cristo, a la seguridad que Él nos da, y al carácter de Dios. ¿A quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces podemos confiar en esa promesa, podemos confiar en el camino de santidad que Dios nos ha puesto. Por torpes que seamos, no nos vamos a extraviar, porque así lo dice Dios en Isaías 35:8. Entonces esa calzada de santidad donde Él nos puso está delimitada por su gracia, está delimitada por su misericordia, y Él es el que nos sostiene dentro de esa calzada. Él es el Padre amante que nos cuida. Cuando nosotros sacamos un pie, lo vuelve a poner, no nos vamos a extraviar, no nos vamos a salir del camino. En Cristo, hermanos, estamos seguros
y firmes. Dios jamás va a perder a uno de los que libró de la ira venidera, aceptando la sangre de Cristo por su rescate. Entonces, si Dios perdiera a alguno de ellos, entonces Dios sería un mentiroso, Dios sería infiel, y no sería Dios. Entonces Él, cuando Cristo ofrece su sangre, entra como sumo sacerdote en el lugar santísimo, la misma presencia de Dios, no sin sangre, sino con la propia, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Él dio su vida y entra con su sangre y dice, vengo a pagar por mi pueblo. Entonces Dios acepta ese precio, acepta ese rescate y redime a su pueblo. Entonces el pueblo de Dios está redimido en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso, el pacto que el Hijo hizo con el Padre y con el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo, cuando el Cordero de Dios fue inmolado, sacrificado con ese propósito específico. Entonces, con esta fuerte convicción, hermanos, que nos da la Escritura, nosotros descansamos en la soberanía y en la inmutabilidad de Dios. No descansamos en nuestros méritos, en lo que nosotros podemos hacer, etcétera, etcétera. Descansamos totalmente en la soberanía y en la inmutabilidad de Dios. Y hacemos, por ese descanso que tenemos, que quita de nosotros la ansiedad, que quita de nosotros la preocupación, que quita de nosotros los temores, el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, esa obra de Cristo echa de nosotros todas esas cosas y hace que nosotros usemos los medios de gracia para glorificar a Dios cada día más. Para que nosotros cada día más podamos glorificar a Dios, glorificar su nombre en el tiempo de nuestra peregrinación en esta vida. Al hacer uso de los medios de gracia, al disfrutar de la comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Disfrutar de la palabra que nos revela su verdad, su persona, su obra y nos muestra el camino que debemos andar. Disfrutar de los hermanos, de la iglesia, de las autoridades en la iglesia, lo que Dios puso para nuestro cuidado, el orden que Dios le dio a todas las cosas. Bueno, gloria a Dios por eso. Hacemos uso de todos esos medios para saber cómo darle la gloria a Dios en cada situación. Dios cuidadosa y amorosamente nos enseña el camino por el que debemos andar. Él nos enseña, como nuestro Dios, como dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, ¿no? Él es el que nos pastorea, el que nos guía, el que nos lleva. Entonces, cuidadosa y amorosamente nos enseña, este es el camino por el que debemos andar. Ese amor, ese cuidado se ve a través de los medios de gracia. Así es como Él habla con nosotros, a través del Hijo, a través del Verbo encarnado, a través de la palabra, de la revelación de Dios. Entonces nos enseña el camino que debemos andar y de la misma manera, por ese cuidado amoroso, nos advierte los peligros que este camino tiene. Nunca prometió un camino sin problemas. Al contrario, un camino angosto con piedras y espinos. Eso es lo que Él prometió. Pero esto es un cuidado de Dios, que Él nos advierte y nos diga lo que nos espera, lo que nos va a pasar, es un cuidado amoroso de Dios, para que no desesperemos, para que confiemos, para que sepamos que Él nos da la gracia suficiente, porque Él ya sabe lo que vamos a pasar. Y Él nos promete sostenernos de la mano, ese cuidado amoroso, nos ha prometido sostenernos de la mano y permanecer fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. Ve nuestra seguridad en Dios, ve nuestra seguridad en Cristo, en su obra, ve que no depende de nosotros, ni de lo que nosotros hagamos. Lo que nosotros hacemos no es para ganar nada, sino que lo hacemos porque ahora sabemos quién es Dios, quién es el Rey, de quién somos siervos, cuál es su voluntad y por la gratitud que tenemos para con Él. Queremos agradarle, queremos honrarle y queremos darle la gloria en todas las cosas. Es por eso que nosotros vivimos como cristianos, no para alcanzar algo, sino porque ya lo alcanzamos en Cristo y vamos a estar eternamente agradecidos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud.
habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, y el texto de Hebreos 12 dice, cuando todo esto sea deshecho, cuando no quede nada, cuando lo conmovible desaparezca y quede lo inconmovible, lo eterno, lo verdadero, eso es lo que nosotros hemos recibido en Cristo, entonces tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia. Sirvámoslo porque Él es digno, porque Él merece nuestro servicio. Él es el Dios de toda gloria, de toda la creación. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, hermanos, se trata de su gloria. Toda la creación, toda la existencia se trata de su gloria. Nuestra salvación se trata de su gloria. Y nuestra vida aquí en la tierra, como su pueblo, como su linaje escogido, como verdaderos sacerdotes, somos el pueblo de Dios. ¿De qué se trata nuestra vida? De anunciar sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De eso se trata nuestra vida aquí, de darle la gloria a Él, de manifestar su carácter, de manifestar su gloria, haciendo su voluntad, haciendo las cosas como Él manda. Esa es la razón, mis hermanos, por la que nosotros no debemos dormir, sino que tenemos que velar. Tenemos que estar todo el tiempo atentos, sobrios, velando. Esa es la razón por la que nosotros debemos crecer en su gracia y conocimiento, para saber cómo darle la gloria, para conocerlo más, para conocer mejor a nuestro Señor, a nuestro esposo, a aquel que nos amó desde la eternidad. Queremos pasar tiempo con Él, queremos saber quién es, queremos saber cómo agradarle en todas las cosas. Y es por eso que nosotros crecemos en la gracia y conocimiento con el crecimiento que Él mismo nos da cuando nosotros hacemos uso de los medios de gracia. Esa es la razón por la que nosotros debemos examinarnos constantemente. ¿De qué razón estoy hablando? De que todo es para su gloria y de que nosotros debemos darle la gloria. De eso se trata en esta vida, mis hermanos. Hay muchos enemigos de Dios. Hay muchos enemigos de Dios y están buscando blasfemar el nombre de Dios. Hermanos, queda mucha tierra por poseer en nuestro corazón. Como cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y había muchos enemigos. Y en un momento Dios le dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes en poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado? ¿Cuándo van a echar a los enemigos de acá? Y lo mismo pasa en nuestro corazón. Debemos renovar el espíritu de nuestra mente para despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, está corrompido. Y es nuestra tarea, la tarea que Dios nos ha dado, una tarea gozosa, porque Él ha derrotado a nuestros enemigos y los ha entregado en nuestras manos. La que dice, bueno, conquisten la tierra. Y hermanos, queda mucha tierra por poseer en nuestro corazón. Y los enemigos, o sea, estoy hablando de nuestro pecado, no quieren ceder terreno. No quieren ceder terreno. Ofrecen lucha. Y se presenta esa batalla espiritual cada día dentro nuestro. Por eso el llamado a mirar por nosotros mismos, a examinarnos a nosotros mismos, para ver con qué intenciones hacemos las cosas, para ver si estamos actuando por vanagloria, por contienda, para ver si hay rencor en nuestra alma, para ver si nosotros estamos teniendo cuidado de cómo andamos, si estamos sirviendo a Dios, si nos cuidamos de la doctrina. Entonces tenemos muchos enemigos, mucho terreno todavía que conquistar, enemigos que echar, que sacarlos para que ya no sigan alojados ahí. Esa es la batalla interna. Pero también, hermano, hay enemigos alrededor del pueblo de Dios, que con lisonjas buscan seducir a los violadores del pacto. No solamente ocurrió una vez en la historia esto, sino que constantemente están buscando seducir a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Bueno, los que dejan su primer amor, ese pacto en el que entramos con Cristo el día de la salvación, cuando Él nos toma por esposa. Violamos el pacto cuando nosotros buscamos vivir como si no estuviéramos desposados con Cristo. Entonces, estos enemigos están alrededor buscando a aquellos que van a traicionar ese primer amor, a los que dejan su primer amor, a los que son de tropiezo para la iglesia, son de tropiezo y estos enemigos vienen a buscarlos
porque los quieren poner en ejercicio. Son de tropiezo para la iglesia con su displicencia, con la verdad. Son muy displicentes. Ah, sí, yo sé lo que hay que hacer, pero bueno, yo tengo mis razones para seguir pecando. Yo tengo mis razones para seguir viviendo como yo quiero, ¿no? Yo tengo mis razones para no hacer lo que Dios manda. Entonces esos son los que son displicentes con la verdad y con el pecado. Entonces siguen conviviendo con el pecado. Nunca se arrepienten realmente del pecado. Disfrutan de ir a la iglesia, disfrutan de tener una iglesia, hermanos o lo que fuera, pero no cambian su vida, no forman convicciones. Entonces son los que dejan su primer amor, son los que son de tropiezo para la iglesia, son aquellos que toleran otro orden y dejan el orden establecido por Dios, como los que permitían a Jezabel, que se decía ser profetisa, y dejaban ocupar un lugar que no le correspondía, y eso llevaba a la congregación a pecar contra Dios, en un adulterio espiritual. Y esto es porque ellos no toleran el orden que Dios ha establecido, la forma en que se deben hacer las cosas, y entonces van en contra de eso. Tratan de seducir a los violadores del pacto, a los que no velan y que se embriagan constantemente con las cosas de este mundo. Están siempre con las cosas de este mundo. Están llenos de las cosas de este mundo. Van a la iglesia, pero están constantemente pensando en lo terrenal, en lo pasajero, en lo mundano. Son los que no velan. A los que toleran a los que dicen ser cristianos y no lo son. Entonces están ahí todo el tiempo queriendo quedar bien con todos. Entonces, dicen que son cristianos, bueno, somos todos iguales, somos todos cristianos, vayamos, lo importante es que vayamos juntos, lo importante es que hagamos las cosas juntos. No disciernen y toleran a aquellos que están blasfemando el nombre de Dios con una vida que no es acorde a la gloria de Dios. Y hermanos, se trata de eso. Vienen a seducir a los violadores del pacto, a los tibios que están dispuestos a transigir sus convicciones para estar bien con todos, para disfrutar de una falsa comunión. Dice, no, bueno, no tengo postura en esto, no tengo postura en aquello, no tengo postura en lo otro, lo importante es que estemos todos juntos. Un ecumenismo disfrazado. Los tibios, no son ni fríos ni calientes, son tibios. Y así están. Entonces estos enemigos los vienen a buscar a ellos, porque están en la congregación. Están en la congregación. Nada mejor para que un reino no permanezca que dividirlo desde adentro. Es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Un reino dividido no puede permanecer. Entonces, nada mejor para que un reino no permanezca que dividirlo desde adentro. Eso es lo que hace el enemigo. Se infiltra con apariencia de piedad, como veremos a continuación, pero lo hacen para dividirlo desde adentro, para tratar de destruirlo desde adentro. Gracias a Dios por Cristo, que nos dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Y siempre el testimonio de la iglesia de Cristo ha estado en pie desde que Él se fue a la gloria hasta el día de hoy, y así será hasta que Él venga. Es cierto que han desaparecido lugares o donde había iglesias, pero la iglesia de Cristo no desapareció. No desapareció. Han desaparecido iglesias locales, pero la iglesia de Cristo no desapareció. Iglesias locales se han convertido en sinagogas de Satanás, pero la iglesia de Cristo no desapareció. Hermano, Jesús lo advirtió. Advirtió que esto iba a pasar. Los apóstoles lo sabían y lo enseñaron. Lo sabían y lo enseñaron. Nosotros el fundamento de nuestra fe está en los apóstoles y profetas, en la palabra. En la palabra ellos tenían la tarea de dar la enseñanza de Cristo. Y ellos nos dejaron el fundamento de nuestra fe. Con todas estas advertencias. Ahora la pregunta es, ¿nosotros lo creemos? ¿Nos damos cuenta de lo que pasa alrededor? ¿Velamos por esta situación para darle la gloria a Dios? ¿Nos ocupamos en el examen continuo de nuestras almas y en el crecimiento de nuestras almas? ¿Estamos ocupándonos en lo que tenemos que hacer? La advertencia, hermanos, la amonestación de la palabra es contundente. Pablo es contundente. Después de llamar a los ancianos a vivir
según el camino que estaba trazado, según el ejemplo que habían visto en él, el ejemplo que habían visto en Cristo. Después de llamar a los ancianos a ser responsables, a cumplir con su ministerio, Pablo revela en el pasaje que viene a continuación su convicción más profunda, pero también muestra su amor fraternal y tal vez la razón por la que los llamó a que vengan a Mileto. Él se iba para Jerusalén, pasa por Mileto y manda a llamar a los ancianos en Éfeso. Él no iba a ir hasta Éfeso. ¿Pero por qué los manda a llamar? Él dice, bueno, ustedes no van a ver más mi rostro, pero como no van a ver más mi rostro, como no voy a estar acá para cuidarlos, como no voy a estar acá para decirles lo que está bien y lo que está mal, vengan, tengo algo que decirles ahora, porque yo sé lo que va a pasar. Fíjense el versículo 29. Versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, leyéndolo con el 28, cuando dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Pero Pablo, ¿por qué nos decís esto? La respuesta del versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo lo sabe, lo tiene bien seguro, es una convicción bien firme por la enseñanza de Cristo, por revelación divina, porque Cristo mismo se lo haya dicho, y con una profunda convicción. Él lo sabe, no como algo que puede pasar. Dice, bueno, miren, tal vez pueda pasar esto. No, él lo sabe y tenemos el testimonio bíblico de que así fue. Él sabe como algo que inexorablemente va a pasar. Y esto es una advertencia para todos nosotros. No es que solamente pasó en Éfeso. Basta leer las escrituras para ver qué ha pasado en todos lados. Basta ver los lugares donde había iglesias y que hoy ya no existen. ¿Y qué pasó? Vino un imperio, los aplastó y los echó a todos. No, hermano. No es que dejó de existir el lugar, dejó de existir la iglesia de Cristo. Y hay lugares donde todavía por ahí puede estar algún templo, pero está convertido en una sinagoga de Satanás. Entonces él sabía inexorablemente lo que iba a pasar. Nosotros debemos entender que difícilmente esta advertencia haga que estas cosas no pasen. No, el punto es que van a pasar. Es como cuando Cristo decía, imposible es que no vengan los tropiezos. O sea, va a haber ofensas, va a haber tropiezos. Van a venir. La cuestión no es si vienen o no. La cuestión es que cuando vengan estemos preparados para darle la gloria a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermanos. No es que esta advertencia va a hacer que esto no ocurra. No, va a ocurrir. Pero esta advertencia prepara a los verdaderos hijos de Dios para que cuando llegue el momento le den la gloria a Dios. Y puedan ser librados del engaño, puedan ser librados del error, puedan ser librados de los anticristos, puedan discernir si el Espíritu es de Dios o no, para que puedan estar preparados y así no sean engañados. Ese es el propósito de lo que Dios está haciendo con su palabra. Nos está mostrando que el trigo y la cizaña conviven, que el día final es cuando se va a hacer la separación del trigo y la cizaña. Pero mientras tanto, en medio de esta situación, nosotros debemos dar gloria a Dios, debemos cuidarnos, debemos velar. Entonces él le dice, porque yo sé que después de mi partida, miren, ya sea que Pablo esté hablando de la partida de Mileto hacia Jerusalén o de la partida de esta vida, porque él iba a volver a tener trato con ellos en alguna manera, pero ya de su partida, después de que él se vaya, dice, y esto me muestra que las cosas hay que decirlas y hacerlas a tiempo. No lo deje para mañana, hágalo a tiempo, porque no sabe cuándo va a ser la próxima vez. Entonces, si hay que decir algo, dígalo, que no sea tarde. Si hay que decir algo, dígalo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después de la partida? Lo dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Entrarán. ¿Ven? Este es el peligro que viene de afuera.
Hablamos del peligro interno, mirad por vosotros mismos, y hablamos del peligro que viene de afuera. Él está hablando con los ancianos que tienen que cuidar la iglesia. Pero recuerden que esto es un cuidado al que se nos llama a todos nosotros. Uno mira las Escrituras y va a encontrar que los hijos de Dios somos llamados a velar, a ser librados del engaño, a ser librados del error. Se nos llama a vivir en la iglesia, ¿para qué? Para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes arrastrados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, la advertencia es para todos. Aquí puntualmente a los que están cuidando de la congregación. Y ellos van a ir a la congregación, ¿y qué le van a decir? Hermanos, cuidado, porque esto es una verdad, esto va a pasar, debemos velar todos. Entonces, van a entrar en medio de vosotros lobos rapaces. Si uno mira un lobo, por naturaleza, y se ha visto, no digo personalmente, tal vez ha tenido el privilegio de ver un lobo personalmente, o tal vez lo ha visto por imágenes, lo que fuera. Pero podemos decir que los lobos son acariciables. Usted lo mira y dice, ay, qué bonito, qué lindo. Aunque son agradables. Pero hermanos, son depredadores que viven de cazar. Entonces uno le da ganas de acercarse, de acariciarlo, de tocarlo. Pero puede ser que en el momento que usted se acerca y lo ve ahí, es más, hasta piensa que es como un perro, y dice, bueno, mirá, este es un perro, qué bonito, mirá, me mueve la cola, y uno acaricia y le devoran el brazo, ¿no? Y se escapa con su vida, pero ahí nomás lo devora. Entonces, tienen una apariencia agradable, tienen una apariencia que nos invita a acercarnos, realmente, pero son depredadores, viven de cazar, y viven de cazar a los descuidados. El lobo es un enemigo de la oveja. Creo que por eso es la ilustración que usa el Señor, ¿no? Si hay algo que un lobo puede cazar sin ningún problema, es una oveja. Y vienen sigilosamente y ahí están, como vamos a ver enseguida. Ahora es interesante notar que en la naturaleza no existe la categoría lobos rapaces. No existe la categoría lobos rapaces, no hay algo como un lobo rapaz. Es un término bíblico, es una ilustración simbólica que hace el Señor, que hace la Escritura. Hay aves que son rapaces, que usan los picos y las garras para cazar, pero no lobos. No lobos. No está esa categoría. Por favor, si alguno sabe que la categoría está, conoce algo más allá de esto, después me lo dice, no hay ningún problema. Pero no está esa categoría. Ahora, ¿por qué se usa el término rapaz? Rapaz se usa en un sentido simbólico y por eso llegó a tener este significado. Por la acción que hacen las aves, cuando vienen, las aves rapaces no solamente cazan, sino que a veces son también carroñeras. Entonces, viene el ave y cuando ve un animal muerto viene y come de lo que está muerto. Entonces ahí aprovecha la oportunidad y se tira encima y lo come. Entonces, se usa en un sentido simbólico para hablar de aquellos que están dedicados al robo, al hurto, a la rapiña. Tienen esa inclinación al robo, al hurto. Entonces, cuando habla de los rapaces, habla de alguien que viene a robar, a hurtar. Y Jesús habló así de los falsos profetas. En Mateo capítulo 7, en el versículo 15, él dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Vienen vestidos de oveja, parecen hermanos, ese es el punto. Parecen hermanos. Pero esa es la apariencia. Ahora Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. ¿Y adentro qué son? Lobos rapaces. O sea, ¿a qué vienen? A devorar. Ahora, comparamos esa enseñanza de Cristo con otra enseñanza de Jesús y así podemos comprender bien el sentido. En Juan capítulo 10, uno conoce ese pasaje como el pasaje del buen pastor, hablando de Cristo,
Jesús empieza esa enseñanza diciendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. No entra por la puerta, sube por otra parte. Bueno, ese es ladrón y salteador. Robo, hurto, rapiña, eso es lo que hace. Fíjese, está hablando de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos cristos y de todo lo falso que el Señor nos ha advertido y nos ha enseñado. Entonces, ¿cuál es su característica? No entran por la puerta. ¿Qué representa esto? Uno dice, mire, si usted va a entrar a una casa, ¿cuál es el camino establecido para entrar a la casa? La puerta. Entonces no es que usted encuentra la puerta cerrada. Si está la puerta cerrada, ¿qué hace? Toca timbre, golpea. Si hay alguien le abre, si no hay nadie, tiene que volver otro día. No. Y se encuentran la puerta cerrada, nadie los atiende, no tienen permiso para entrar y entonces rompen la ventana y se meten por la ventana. Y no estoy hablando de delincuentes que uno no conoce. De repente uno llega a la casa y se encuentra con esa persona que conoce y está metida adentro. Y está sentado en su mesa, tomando lo suyo y comiendo lo suyo. O sea, no lo de él, sino lo del dueño de la casa. Entonces uno lo mira y dice, ¿qué haces acá adentro? ¿Cómo entraste? Si la puerta estaba cerrada. No, como la puerta estaba cerrada, me metí por la ventana, me metí por la terraza, salté la pared. Pero eso está mal, eso no se hace. Sí, pero yo quería entrar. Yo quería entrar, yo tenía hambre, tenía sed, quería entrar, quería descansar, me quería meter acá y quería estar a cubierto, quería tener algún tipo de resguardo, pero no está bien lo que hiciste. No, pero mira, fíjate, no toqué nada, acá estoy. Bueno, vaya a explicárselo, ¿no? No entran por la puerta. No entran por el camino establecido por Dios, por el camino determinado por Dios. Quieren saltear todos los muros puestos por la palabra. No importa que la palabra diga que si algún anhelo obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. No importa que lo tenga que reconocer la iglesia, no importa que tengan que ser impuestas las manos del presbiterio, no importa nada. Ellos quieren el lugar, quieren la posición, no usan la puerta. Entran por sus propios medios, entran a la fuerza, entran autoproclamándose, entran socavando a los hermanos y empiezan a hablarle a los hermanos para decirles, como hacía Absalón cerca de la entrada al reino de David, diciéndole, mira, el rey no tiene tiempo para atenderte, pero si hablas conmigo yo te voy a atender y te voy a solucionar, y empiezan a robar el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque son ladrones y salteadores, no entran por la puerta. Quieren abrir su propio camino y robar lo que no les pertenece. ¿Cuándo se ve esto? Y ellos llegan y tratan de disimular, tratan de acomodarse porque quieren alcanzar esa posición, la quieren alcanzar. Pero cuando ven que no la pueden alcanzar, se le cae la piel de oveja y aparece el lobo. Aparece el ladrón, el salteador, aparece el que quiere tomar las cosas por la fuerza, aparece el que empieza a buscar la forma de ir en contra de lo establecido o en contra de las autoridades establecidas o de lo que fuera, ya quieren tomar. Entonces empiezan a buscar quien los apoye. Ladrones y salteadores. Robo, hurto, rapiña. Porque no solamente cazan, vienen a comer de lo que está muerto. Se alimentan de lo que está muerto. Porque si me pregunta a mí, honestamente, muchas veces, Dios en su gracia permite estas cosas para limpiar su iglesia. Porque como dije antes, los de Dios no se pierden. ¿Y a quiénes arrastran? A los que no son de Dios. Por eso dije antes, la advertencia que Dios nos da es para los redimidos de Dios. El cuidado que Dios promete es para los redimidos de Dios. Es para aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo. A eso Dios los cuida, a eso Dios los sostiene. A eso Dios los libra del engaño. No del dolor y de todo lo que esto causa, no. Todo eso lo sufren, como también Cristo lo sufrió.
Sufren la traición, sufren la decepción, sufren el dolor, la angustia, lo sufren, como también Cristo lo padeció. Pero ¿saben qué? Siguen en pie, por pura gracia y misericordia. Estos vienen vestidos de ovejas, pero no son ovejas, son lobos rapaces. Como dice Pablo en 2 Timoteo, tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de que están alineados con Dios, pero niegan la eficacia de ella, porque cuando llega el momento de mostrar el carácter de Cristo y darle la gloria a Dios, sale toda la verdad a la luz, sale todo lo que son a la luz. Como dije antes, atacan sigilosamente, esperan el momento adecuado, aunque tengan que esperar tiempo, aunque tengan que esperar tiempo, se esconden, se agazapan, va apareciendo todo bien y ahí están esperando el momento para atacar. Son implacables, son implacables. Por eso dice el texto, fíjense en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No van a perdonar al rebaño. ¿Qué significa eso? No se van a retraer de hacer mal. Cuando dice no perdonar al rebaño, no porque tienen que perdonarlos a ellos la ofensa. No perdonan en el sentido de que no les importa. No les importa a quién tienen que atacar, a quién tienen que lastimar, a quién tienen que pisotear, a quién tienen que dejar mal, a quién tienen que calumniar. No importa a quién tienen que atacar. No les importa. No perdonar al rebaño en el sentido de ejercer la maldad y ejercerla con un furor implacable. No perdonan al rebaño, no perdonan a nadie, no le importa si hay enfermas, si hay quebradas, si hay recién paridas, no les importa si hay algunas que están sanando heridas, no les importa nada, vienen y arrasan con todo, atacan a todos, disparan veneno para todos lados, sus lenguas son como espadas, atacan a todo lo que ven. No les importa el daño que causan, no les importa el dolor, no les importa nada, no perdonan al rebaño, son implacables. Ellos quieren servirse de las ovejas para sus propios fines. Algunos dicen, no, pero a mí no me pidieron plata, no me pidieron nada. ¿Y quién dijo que el fin es dinero? Hay cosas que no se compran con dinero. Tal vez el fin es otra cosa. El fin tal vez es el reconocimiento. El que alguien les diga, tenés razón. El que alguien les diga, qué bueno que sos. El que alguien les diga, rabí, rabí. Ellos quieren servir de las ovejas para sus propios fines. Quieren alimentarse a sí mismos. Se quieren apacentar a sí mismos. No apacientan a la congregación. Se quieren apacentar a sí mismos de ellos. Ellos se alimentan su ego de lo que consiguen de las personas. Porque para ellos no son ovejas, no son hermanos, no son nada. Son un medio para alimentarse a sí mismos, para alimentar su ego, su orgullo, su autoestima, su propia imaginación de lo que ellos son, como dice el término frenapateo, ¿no? en Gálatas 6. Creen ser algo no siendo nada, y a sí mismos se engañan. Creen la mentira en su propia mente, y la creen de tal forma que ellos llegan a pensar que esa mentira es la verdad, y a sí mismos se engañan. Entonces quieren alimentarse a sí mismos, quieren gloriarse en los que los siguen. Mirá si tengo razón o no tengo razón. Mirá cómo fulano, mengano y sultano se vinieron conmigo. Pero nunca dicen que hay otros, Pedro, Juan, Alberto, Ricardo, que no fueron a ningún lado y que no lo siguieron. No, ellos se van a jactar de los 2, 3, 4, 5, o 10, o 15, o 20 que se fueron con ellos. Porque se quieren gloriar de ellos. Se quieren gloriar, quieren alimentarse a sí mismos, quieren servirse de la lana de las ovejas, de todo lo que las ovejas les pueda dar. Y claro, por supuesto, también puede entrar lo económico. Claro que sí. Por eso el cuidado de Pablo, por eso la advertencia. Él dice, esto va a pasar. Y lo que él está haciendo es llamar a los hermanos y les dice, aprovechen todos los medios de gracia para discernir el error y seguir la verdad. No se duerman. Estén atentos porque esto va a pasar. Y tienen que tener mucho cuidado porque no solo viene de afuera, ya está adentro. El peligro ya está adentro. Fíjense lo que dice el versículo 30. Dice,
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se da cuenta? Le dice, miren, van a entrar lobos rapaces, vestidos de oveja, van a entrar. Pero tienen que saber algo, tienen que saber que el peligro ya está adentro también. Ya está adentro. No hay una congregación pura y perfecta, no existe, ya está adentro. Hay algunos espías que vienen a espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y no la soportan. Y se meten porque quieren causar daño. Se meten porque están buscando lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces ya están adentro, no solamente vienen de afuera, están adentro, están entre ustedes. Lo leo otra vez, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es lo que están haciendo. Cosas perversas, la palabra para cosas perversas es el griego diastrefo. Y eso significa distorsionar, torcer, pervertir. La verdad desnuda un camino perverso. Cuando ese camino no es acorde a la verdad, cuando no entran por la puerta, cuando saltan los muros, cuando saltan las paredes, cuando entran por la ventana, cuando no se conducen según lo establecido por Dios, están mostrando un camino perverso. ¿Y qué es lo que desnuda ese camino perverso? La verdad. La verdad que Dios nos ha dejado. A través de ella, a través del Espíritu Santo, a través de los medios de gracia, nosotros podemos ver cómo la palabra desnuda la perversión de estos hombres. Los pone en evidencia, los deja al desnudo literalmente y muestra que lo que están haciendo no tiene nada que ver con Dios, que no son los caminos trazados por Dios, que no son los caminos trazados por la palabra, que no es la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, son ellos mismos. Y la verdad desnuda ese camino perverso. Pero están entre vosotros, le dice. La palabra de estos hombres no son conforme a la verdad. Tiene que quedar en evidencia. Y uno piensa en Éfeso, y dice 2 Timoteo 2, y su palabra carcomerá como gangrena. Ahora, usted no puede perder la imagen del cuerpo, no la puede perder. Cuando Pablo le dice esto a Timoteo, y Timoteo está en Éfeso, justamente a los que les advierte, esto es lo que está pasando en Éfeso un poco de tiempo después, le dice, su palabra carcomerá como gangrena. ¿Qué está queriendo decir? Carcomerá como gangrena. ¿Qué es lo que hace la gangrena? Mis hermanos, pudre la carne en el cuerpo. Y a veces la pudre de tal manera que hay que terminar cortando ese miembro para no perder todo el cuerpo. Entonces, esta palabra torcida, que no es acorde a la verdad, estas acciones que son torcidas, que no son acorde a la verdad, empiezan a carcomer el cuerpo de Cristo, la iglesia. O lo que en apariencia es la iglesia. Entonces, es como gangrena. Es como una infección que se va extendiendo y va pudriendo todo a su alrededor. Como el viejo dicho, ¿no? La manzana podrida hace que se pudra el cajón. Eso es lo que se va viendo. Entonces dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, y puede sumarle a los demás también. Además, puede sumar a Alejandro el Calderero, puede sumarlos a todos, a Hermógenes, los puede sumar. Entonces, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, aquí la misma palabra, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Trastornan, turban a los hermanos. ¿Qué están diciendo esto? ¿Qué es lo que dicen? No es acorde a lo que conocemos, a lo que aprendemos, no es acorde a la verdad. A ver, vamos a la Escritura. Pero los turban, los trastornan. Y si me pregunta, también creo que a veces es necesario. Porque hay hermanos que están a veces muy cómodos en su desconocimiento de la verdad. Están muy cómodos. Si no sé algo le pregunto a fulano, mengano, sultano, no hay problema, de alguna forma me arreglo, me busco algo, si es que lo necesito, y si no, y de golpe vienen estas situaciones que turban, y de repente sacude a los verdaderos hijos de Dios,
y los llevo a estudiar la verdad para poder discernir. Gloria a Dios por todos sus medios de gracia. ¿Por qué? No podemos olvidarnos lo que dijimos al principio. El mismo texto de 2 Timoteo 2, yo recién leí 17 y 18. En el 19, en contraste a cómo la palabra de Himeneo y Fileto carcome el cuerpo, y recuerde, carcome el cuerpo, se pudre, esa parte hay que cortarla, hay que sacarla. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Es maravilloso, hermano. Hay ataques del enemigo, pero Dios conoce a los suyos. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ese es un sello de dos caras. El Señor conoce a los que son suyos. Y los que son suyos, ¿qué hacen? Se apartan de iniquidad. Se apartan de iniquidad. Los perversos se levantan, pero Dios conoce a los suyos. Dios sostiene a los suyos. Se levantan los perversos, pero Dios sostiene a los suyos. Los perversos son desconocidos por Dios. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Dios conoce a los suyos. Los perversos abandonan la verdad y siguen la iniquidad. Recuerde que la iniquidad es un pecado en particular. Cuando uno hace lo que uno quiere por sobre lo que Dios dice. Y lo peor es que eso es acompañado por la obstinación, porque uno dice, justifica con una mala interpretación o con algo que está torciendo, justifica su accionar. Entonces no solamente dice esto es así, sino que además inventa una herejía para sostener su propio error. Su propio error. Entonces la iniquidad es hacer lo que uno quiere por sobre lo que Dios dice. Dios dice esto. Sí, pero en mi caso es diferente. Mirá, pero no, esto no siempre es así. Bueno, no, pero acá esto se aplica de esta manera y van cambiando, van torciendo. Y después cuando están torcidos, dice, pero espera, con esto torcido, esto otro que nosotros decimos creer no encaja. Ah, pero ¿por qué? Porque eso sabes cómo encaja y tuercen otra cosa más. Entonces van torciendo. Lo mejor que le puede pasar a la iglesia es sacarlos rápido. Si la gangrena agarró el dedo gordo, mejor cortar el dedo gordo y no tener que sacar toda la pierna. Por eso la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia tiene que estar atenta, la iglesia tiene que velar. Y cuando aparece esa pizca de error, ahí tiene que ir la iglesia. Ahí tiene que ir y confrontar ese pecado. Ahí tiene que ir y decirle, no, esto no es conforme a la verdad. No hables por atrás. No estés tratando de buscar aliados. Esto no se hace. Vos estás sembrando discordia entre los hermanos y es una de las 7 cosas que Dios aborrece. Tu lengua es mentirosa, estás calumniando, estás en contra de Dios. No hay que dejarlo avanzar. Por eso la advertencia amorosa y el cuidado y los medios de gracia para que en ese momento, como iglesia de Cristo, como redimidos por la sangre de Cristo, le demos la gloria a Dios. Defendiendo la verdad. Defendiendo la verdad. En amor. Como Dios manda, hermano. Los perversos se apartan de la verdad y siguen la iniquidad. Pero el de Cristo se aparta de la iniquidad y sigue la verdad. Como compartía hoy nuestro hermano Nacho, las mismas palabras de Cristo. No lo que yo quiero, sino lo que tú. No mi voluntad, sino la tuya. Se apartan de la iniquidad, no lo que yo quiero. Y siguen la verdad, sino tu voluntad, sino lo que tú quieres, sino las cosas como vos las has decretado, como vos lo has mandado, como Dios quiere. ¿Qué propósito tienen estos perversos que se levantan? De vosotros mismos se levantarán hombres perversos, hombres que hablen cosas perversas. Tienen un propósito, arrastrar tras de sí. Fíjense lo que dice el versículo 29, el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué quieren? Seguidores. Quieren que dejen de seguir a Cristo para seguirlos a ellos. Son anticristos. Quieren ocupar el lugar de Cristo como engañadores. Dejen de seguir a Cristo, dejen de seguir la verdad y síganme a mí, el nuevo dueño de la verdad.
Síganme a mí que acabo de descubrir cómo realmente son todas las cosas. Uno puede reconocer que está en error, uno puede darse cuenta que está en error. Pero darse cuenta que está en error no lleva a las personas a actuar en error. Si se dio cuenta que está en error, haga las cosas bien. Porque si no, no reconoció nada. Y a menos que Dios trate con usted, esa salida de ese lugar va a seguir siendo la salida de ese, el próximo, hasta que encuentre un lugar donde los maestros se amontonan conforme a su propia concupiscencia, lo dejan vivir como quieren, no le dicen nada, y encima le dan un ministerio, para que usted se entretenga, esté feliz y no se vaya. La palabra arrastrar es el griego apospao y significa tirar para afuera. Lo quieren sacar de la iglesia. Tirar para afuera. Los quieren sacar de la iglesia y los quieren llevar a su casa. Los quieren sacar de la iglesia y los quieren llevar a su casa. Los quieren sacar de la casa de Dios para llevarlos a su propia casa. Porque esa es su iglesia ahora. Y hermano, no estoy hablando simplemente de la casa, de que alguien se reúne en su casa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de su propia casa, la que están edificando para sí mismos. Así como Dios edifica su iglesia y la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ellos lo quieren sacar de la verdad para llevarlos a su propia casa. Los quieren tirar afuera. Saquémoslos de acá y llevémoslo a nuestra propia casa. Eso es lo que hace. A Pedro decía lo mismo, segunda de Pedro, capítulo 3, pasaje bien conocido. Versículo 15 dice así: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La primera parte del versículo tiene que ver con el contexto de Pedro y con lo que venía escribiendo Pedro antes. Pero esto es interesante porque dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, se habla de la inspiración divina, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, o sea, de lo relativo a la salvación, a la venida de Cristo, al día del juicio, etcétera, etcétera, hablando en ellas de estas cosas, entre las cosas de que se hablan, hay algunas difíciles de entender, son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Como decía antes, tuercen una cosa y tienen que torcer el resto, porque si no, no lo pueden sostener. Entonces, tuercen con respecto a la salvación, con respecto al día del juicio, con respecto a la santidad, con respecto, porque el texto, fíjense unos versículos antes, dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Ve? Entonces, atacan la santidad, atacan todo eso, y lo vuelven bien liviano, lo distorsionan, lo tuercen, y para eso tienen que torcer el resto de las escrituras. Y así dice el texto, las cuales los indoctos e inconstantes, esa es otra característica, son inconstantes. Hoy está, mañana no, hoy está, mañana no, hoy está, mañana no. Después de un día dice, no, ya arreglé las cosas. Tenía unas cositas que arreglar, pero ya las arreglé con el Señor y ahora estoy acá listo y dispuesto para darle para adelante, para hacer lo que el Señor disponga. Pasa un poquito de tiempo, otra vez. Y a veces ese otra vez es peor, porque ahora vienen con un ataque a la iglesia. Entonces dice, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, otra vez le habla a los amados en este capítulo, le habla a los hermanos en Cristo, al pueblo de Dios, a la iglesia, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, o sea, los que actúan según la propia iniquidad, como veíamos recién, caigáis de vuestra firmeza. El que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces uno cree estar firme, a mí no me va a pasar, yo no hago esas cosas, no, ¿cómo voy a hacer eso? Es inaceptable, yo nunca me voy a ir de la iglesia, yo nunca voy a dejar al Señor, bla, bla, bla. Todas las frases que dije
en algún momento alguien me las dijo y ese alguien hoy ya no está en la iglesia. No que no está en Ciudadela, no está en la iglesia de Cristo, no está en ningún lado. Todas esas frases tienen nombre y apellido, tristemente. Pero es así. Entonces, fíjense, tuercen, distorsionan, son inicuos, arrastran tras sí, son ladrones y salteadores, vienen a jalar hacia afuera. Son indoctos e inconstantes, o sea, no conocen la verdad, no conocen la palabra y la inconstancia se ve en su vida. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Son perros, son malos obreros, son mutiladores del cuerpo, vienen a cortar el cuerpo. No es solamente una referencia a la circuncisión, mis hermanos. Vienen a cortar el cuerpo de Cristo. Son malos obreros, son perros. Eso es lo que vienen a hacer. Pero Pedro les dice, y también comparando con lo que Pablo ha escrito, dice, ustedes lo saben de antemano. Entonces, sosténganse firmes y denle la gloria a Dios, porque de eso se trata. Estas cosas van a venir y ustedes tienen que darle la gloria a Dios. Por eso dice, versículo 31, por tanto, y otra vez por tanto haciendo referencia a lo que veníamos leyendo, versículo 29, 30, el contenido del 28. Por tanto, velad, gregoreo, ojos abiertos, vigilancia, centinela, velad. ¿Cómo? Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué dice Pablo? Lo mismo que Cristo, lo mismo que los demás apóstoles. Velad, velad, velad. Velad. Cristo le dijo a los discípulos en el huerto, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velad, velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velen, velad. No sean seducidos por el engaño. Velen pastores, velen ovejas, velen cristianos, tienen que velar. No se duerman en los laureles. No se duerman en la comodidad, no se duerman en alcanzar lo que ustedes esperaban, no se duerman, tienen que velar, tienen que mantenerse con los ojos abiertos a la ley y al testimonio, y si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Tienen que tener presente la amonestación constante. Esa palabra amonestación, el domingo hablábamos un poco de esto, es el griego nouteteo. La amonestación es una advertencia basada en la enseñanza, mis hermanos. La enseñanza de la palabra nos pone una advertencia del peligro, nos pone una advertencia del juicio, nos pone una advertencia de lo que Dios va a hacer. Siempre nos pone una advertencia. Y acá Dios nos está, mediante la enseñanza, advirtiendo del peligro que hay delante nuestro, para que no nos durmamos. Como dijo el Señor Jesucristo, si alguien sabe que esta noche le van a venir a robar en la casa, se va a quedar ahí velando toda la noche, para que no entren. Porque ya tienen la advertencia. Bueno, hermano, los ladrones están a la puerta de la casa de Dios y están queriendo entrar y quieren entrar hoy. Entonces, velen, estén bien despiertos, con los ojos bien abiertos, porque no pueden entrar. La iglesia de Cristo tiene que aferrarse a la verdad y no les tiene que dar lugar. No vienen con armas, no vienen por la fuerza, vienen como ovejas, pero vienen a devorar. Vienen a causar daño, vienen a lastimar. Y la iglesia de Cristo se tiene que fortalecer en la verdad. Y con la verdad decirle, hey, esto que estás haciendo no es así. Este camino que estás tomando no es así. Esto no es lo que Dios dice. Vos no tenés lugar acá. No tenés lugar acá. ¿Lo tienen que saber? Lo tienen que saber. Debe ser una amonestación sin descanso. Él dice, acuérdense, por 3 años, de día y de noche y de día. No cesábamos. Por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar. Es una amonestación sin descanso, es una amonestación amorosa, dice con lágrimas. No nos tenemos que olvidar el carácter de nuestro Señor, mis hermanos. Cuando Dios nos dice en 2 Corintios 5 que debemos predicar el Evangelio, anunciar la reconciliación como si Dios rogase por nosotros. En un ruego. Mira, te ruego que te arrepientas o vas a ser condenado por toda la eternidad. Te ruego que creas en Cristo, vas a ser condenado por toda la eternidad.
te ruego que depongas esta actitud que no es conforme a la verdad, porque si persistís en esta actitud, lo único que va a mostrar es que nunca fuiste un hijo de Dios y vas a ser condenado por toda la eternidad. No solo no se arrepienten, sino que la mayoría de las veces hasta amenazan después, ¿no? Pero esta amonestación es sin descanso día y noche, es amorosa, es con lágrimas y es personal. El texto termina diciendo, y dice, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A cada uno. El Señor nos amonesta personalmente a cada uno. De hecho, yo estoy hablando y yo no sé lo que el Señor habla con su corazón. No sé lo que el Señor hace. A veces uno piensa una cosa y el Señor convence de otra. Gloria a Dios. Porque Él es el que hace la obra, Él es el que da el crecimiento, Él es el que convence de pecado. Nosotros solamente damos un mensaje. Solamente damos un mensaje con el anhelo de que le sea agradable a Dios, de que Él sea honrado y glorificado, de que su iglesia sea edificada y que los que no le conocen vengan al arrepentimiento y fe en Cristo. Es un cuidado amoroso y fiel que busca evitar el dolor y que busca que Dios sea glorificado y que el error sea expuesto, para que los engañadores y los anticristos no tengan lugar en la iglesia. Por eso, hermanos, Cristo no murió en vano. Él pagó con su sangre por todo el rebaño. Cristo dejó su trono de gloria, vino a este mundo, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, cumplió la ley hasta la última jota y tilde, agradó a Dios en todo, le dio la gloria en todo, y sin conocer pecado, fue a la cruz del Calvario y Dios lo hizo por nosotros pecado, cargó nuestro pecado en Él, y volcó su ira sobre Él, lo mató para pagar nuestros pecados. Pero como Él era justo y perfecto, fue a la tumba y fue imposible que la muerte lo pudiera retener. Y el increíble y superabundante poder de Dios levantó a Cristo de los muertos para exhibir su justicia. Lo llevó a la diestra de la majestad en las alturas cuando terminó con la redención. Y lo sentó en el trono para gobernar todas las cosas y para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Eso hizo Cristo. Cristo no murió en vano. Cristo murió para salvar a los suyos y va a salvar a los suyos, hasta el último de los suyos. Y entonces luego vendrá y juzgará este mundo con justicia. Y los suyos estaremos al lado de Él, acompañándolo y diciendo gloria a Dios por su justicia, por su amor, por su misericordia, por su santidad. La gloria sea para Dios. De eso se trata, hermano, de darle la gloria a Dios. Cristo no murió en vano. Por eso el texto dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos, hermano. Examinémonos cada día y veamos si estamos viviendo a la luz de la verdad. Gocémonos en la verdad. Pongámosla por obra. Ocupémonos de la verdad. Estudiemos la verdad. Vivamos la verdad. Y démosle la gloria a Dios en todas las situaciones. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por Cristo. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Ayúdanos, Señor, a andar como es digno de tu nombre, a ser agradecidos, a honrarte en todas las cosas. Padre, te ruego que salves a los que no te conocen. Sostén a tu iglesia, Señor. Ayúdanos. Te lo pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. El Señor les bendiga, hermano.